Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hay mucho para contarles y mucho para contarles sobre lo que vamos a vivir esta semana, que ya está empezando para nosotros ahora. Te vamos a contar qué pasa con ese famoso impuesto que hoy a la tarde algún legislador del oficialismo ya lo daba por hecho. Yo te diría, esperen, empiezan a poner el freno de mano. No está tan claro, pero te lo vamos a contar acá. Y de qué se trata ese proyecto y cuáles son las posiciones dentro del gobierno que quieren que salga y que no quieren que salga. Si vos viajás en tren, si viajás en el Roco, en el Sarmiento, prepárate porque mañana desde las 5 de la mañana es muy probable que tengas controles en las estaciones. Te van a preguntar a dónde vas, se van a fijar tu certificado de trabajo, si corresponde a ese trayecto que estás haciendo, y si vas parado te pueden llegar a multar, para que vean que va a empezar una cuarentena o una nueva etapa de cuarentena con mucho control en lo que es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, porque la clave está precisamente en el Gran Buenos Aires, en lo que es el AMBA, Ciudad de Buenos Aires, que lo hemos salido a recorrer, que ya te lo vamos a ir contando y mostrando, que vamos a hablar con intendentes también. ¿Qué va a pasar con las pymes? Porque, y acá nos vamos a centrar fundamentalmente, ya no existe esta posibilidad de o salud o economía. Esto es salud y economía. Y ya te vamos a contar por qué. Te vamos a contar por qué es la salud y te vamos a mostrar por qué también es la economía, y donde no hay más lugar para poner la palabra o para poner el nexo O, y tenés que poner el nexo, el coordinador I. Es salud y es economía. Si no, la Argentina no va a tener futuro. Empezamos. Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive. El 27 de abril volvemos a discutir. El modelo que se ha optado entre economía y lo sanitario está muy claro en el mundo que cuanto más sanitario es el modelo, más conflictiva es la economía. Sabemos que pierde la economía, pero no perdemos vida. Tiene que ver no con un capricho de un gobierno, sino con la necesidad de poder ir disminuyendo los focos de contagio de esta pandemia que ha paralizado al mundo entero. Las clases no vuelven este lunes, lo dijo el presidente con claridad, y venimos desarrollando distintas herramientas para generar esa continuidad educativa. Vamos a seguir exactamente igual en las grandes ciudades y en los grandes centros urbanos. Imagínate que nosotros para mitad de mayo esperamos tener el pico. Luego del pico te quedan un mes y medio de muchos problemas que se va resolviendo, practicando día a día, y vos no vas a estar en el medio de ese lío generando más líos. En nuestro caso, el cambio principal es el cuidado que le vamos a dar especialmente a los mayores de 70. Ese es el gran cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a entrar en una segunda etapa de la cuarentena, que a mí me gusta llamar la cuarentena administrada. Creo que el resultado es un éxito importante. Hubiéramos querido que no pasara nada y tampoco podemos ser exitistas. Por eso mismo nos reafirman que tenemos que seguir haciendo este esfuerzo que estamos haciendo todos. La mejor forma de salir de la cuarentena es cumplir estrictamente la cuarentena. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Hola. Les planteaba hace un ratito que ya no hay espacio para un salud o economía, tiene que ser salud y economía. Sobre el tema de la salud, nada para discutir. Nada para discutir, ni cómo está actuando el gobierno, ni la prioridad, ni las medidas que se han tomado. Y nada para discutir cuando vos ves proyecciones, y mostraba Alberto Fernández cómo la duplicación de los contagios pasó de 3 días a 10 días, precisamente, entre otras cosas, por la cuarentena. Y yo les quiero mostrar, le voy a mostrar a Rodis en realidad, qué pasa si vos seguís con la misma proyección, y por qué es necesario, evidentemente, aplanar la curva. ¿Qué pasa si abrieras completamente la cuarentena sin control? Y te vas a dar cuenta, vamos a mostrarlo a ver si podemos, y te vas a dar cuenta por qué en lo que es salud no hay discusión. No hay discusión que el gobierno está haciendo las cosas bien y que sin duda tiene que ser una prioridad fundamental. Rodis. Antonio, bueno, acá hoy, a partir de mañana, empieza la nueva cuarentena, la segunda etapa de la cuarentena que arranca, mañana hasta el 26 de abril. Se agregó que se mantienen las fronteras cerradas. Sí, claro.
Mañana va a suceder también algo, a partir de mañana algo importante, los gobernadores, los intendentes, el jefe de gobierno van a poder pedir permiso al presidente para poder salir, para poder liberar algunos lugares y algunos barrios. Sí, después te voy a contar lo que va a pasar en el norte de la Argentina. Bien. Porque va a ser un acuerdo entre provincias, se va a pedir una suerte de regionalización entre provincias para tener movilidad dentro de ellas. Después te voy a contar detalladamente qué provincias la van a integrar. Algo importante con respecto a las proyecciones que hablabas recién. En el gobierno detectaron que a partir de la cuarentena de esta primera etapa, la duplicación de los casos, que al principio era cada 3 días, empezó a ser cada 10. Y la tasa de mortalidad, acá la vemos, está en 4.2%. Bueno. Esto es importante porque se demoró el tiempo de duplicación de casos. Esto lo explicaba Alberto Fernández y esto es lo que le da completa razón de que te tenés que ocupar y muy en serio de la salud. Vamos a suponer que los números quedan como hasta ahora, es decir, que queda en 10 días la duplicación de los casos, que queda la misma tasa de mortalidad. ¿Qué pasa si empezás a hacer una proyección con las cifras que mostró Alberto Fernández? Esta es una proyección de la producción a partir de los datos del gobierno. Al domingo 12 de abril es hoy, al domingo 22 de abril, dentro de 10 días, la cantidad de casos que va a haber en la Argentina serían de 4.200. Se duplica. El doble. Se duplica. Y la cantidad de muertos pasaría a ser 180. El 2 de mayo... 10 días después, se vuelve a duplicar. Más de 8.500 casos y 360 muertos en Argentina. 12 de mayo ya estamos entrando en la zona donde el gobierno hablaba del pico. Exactamente. Acá, entre la primera semana de mayo y la segunda, esos 10 días entre el 2 y el 12 sería el pico. El famoso pico. Ahí, el 12 de mayo, 17.000 casos en Argentina y 720 muertos. Siempre pensando en una duplicación de casos cada 10 días. Ya para entrando a finales de mayo, 22 de mayo, 34.000 casos. Hay que ver después si la duplicación empieza a expandirse o queda ahí. Expandirse o bajar, pues si eso fue el pico, capaz baja. Exacto. Y 1.400 muertos. Y la proyección nosotros, en la producción, la hicimos hasta el 1 de junio para dar un tiempo bastante largo. 1 de junio, 68.500 casos y muertes 2.880. Ahora, está clarísimo que vos de la salud te tenés que ocupar, está clarísimo que el gobierno se ha ocupado, que se ha ocupado con anticipación frente incluso a lo que ves en otros países. Nada para decir, sino todo para apoyar y realmente para elogiar sobre lo que se hizo en materia de salud, adelantándose y anticipándose. Ahora, siempre el presidente hizo hincapié en que es la salud y no la economía. Este fin de semana, en una entrevista que le dio a Fontevecchia, volvió sobre el mismo tema, pero fue muy concreto. Si querés, por supuesto, no lo tomes lineal, pero escúchalo. Yo lo escuché hacer mención respecto a este punto entre la relación de economía y salud, pero me gustaría una reflexión suya sobre si en algún momento dudó respecto de que, aunque el Estado tome medidas de amortiguación de las consecuencias económicas de crisis que produce el coronavirus, la posibilidad de que se pueda salir del coronavirus con 10% más de pobres lo hizo reflexionar respecto de cómo tomar medidas. La pregunta que yo no dudé nunca, nunca. Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Porque yo de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros llegamos en el año 2003 con Néstor y el año anterior la economía había caído 11 puntos, el 11% de caída del Producto Bruto. La definición que da Alberto Fernández, por supuesto, me decir 100.000 muertos seguramente es una proyección que quiera Dios que nunca pasen acá ni en ningún otro país del mundo. Hay 100.000 muertos hoy a lo largo de todo el planeta. Pero el 10% más de pobres en una Argentina que tiene entre 15 y 16 millones de pobres sería agregar 1,5 millones más de pobres. Por eso nosotros planteamos que no puede existir la dicotomía entre salud y economía. Esto va junto. Fede, decime, 10% de pobres, ¿qué significa? Bueno, 10% más de pobres, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Según EPH, 35,5% de pobreza medido por conglomerados. 10% más de pobres es casi 1 millón de personas más en la pobreza. De la muerte no se vuelve. Ahora, de la pobreza se vuelve fácil. En una economía argentina que parte
con alto grado de informalidad, con un desempleo en la zona de 8,5%, donde no tiene un gasto público ya de 37% del producto. ¿Cuánto más se puede aumentar el gasto público cuando no hay financiamiento, cuando no le podemos dar ilimitadamente a la maquinita porque tenés el riesgo de inflación para asistir a esa pobreza? Pero por eso yo digo que además pobreza en el largo plazo termina siendo muerte. Termina siendo muerte. ¿Cuál es la expectativa de vida en la situación de pobreza? ¿Qué pasa con los nuevos pobres? Con la situación de nutrición y de sanidad en los primeros años de vida, donde es clave y donde te marca la vida. Entonces, ahora, claro, esto no quiere decir que tenés que ocuparte de la economía y no de la salud. No, quiere decir que así como se puso tanto énfasis y bien en salud y hay un comité de expertos, es necesario que con la misma fuerza hoy se empiecen a ocupar de la economía. Porque hoy la Argentina está generando todos los días nuevos pobres y está generando empresas quebradas. Cualquiera de todos ustedes del otro lado debe tener, si no son ustedes, deben tener cientos de ejemplos de pequeños comerciantes, empresarios que hoy están desesperados porque no pueden ni siquiera pagar un sueldo y no saben qué hacer con su empresa. Eso tampoco ya se puede permitir. Empresas que quiebran, es aumento del desempleo. Seguro. ¿Se vuelve fácil el desempleo? No. En Argentina no tiene esa capacidad porque no tiene la munición para hacerlo. No, pero además 10% más de pobres sobre una pobreza de 40 te vas además a un país casi con el 50% de pobres, en donde ya hoy la mitad de los chicos de 17 años hacia abajo son pobres. Es un escenario gravísimo. Vos me decís, bueno, pero es mucho más grave que mueran, no sé cuál es la cifra que se puede dar, seguramente 100.000 no. Seguro que es grave. Ahora, hay que ocuparse sí o sí de la economía. Ya no se puede solamente ocuparse del tema salud, sino que a la par hay que ocuparse de la economía. Porque se van a empezar a quebrar empresas, y las empresas pymes son las que dan el 70% del empleo. 70% del empleo. Claro. Y las pymes son las que menos resisten y menos espalda financiera tienen. Un análisis de JP Morgan en Estados Unidos, una empresa sin facturación, una pyme, puede sobrevivir 27 días. Claro. En Argentina, con más informalidad, menos espalda financiera, un mercado de capitales más chico, es menor. Y vamos a agregar un dato, empresas que cierran o empresas que no venden, que no facturan, no pagan ingresos brutos, que es el ingreso principal de las provincias. Con lo cual, también se desfinancian los gobiernos. Por eso tenemos ya provincias que están tanteando la emisión de las cuasimonedas y eso mete cierta presión en la negociación de la deuda. Bueno, ¿qué debería hacer, por ejemplo, el gobierno? Entre otras cosas, por supuesto, acelerar el auxilio a las pymes. Vamos a decir, y más gasto público. Como dijo Fernández, el gasto público hoy no le importa, es que no tenés otra forma. Pero tiene que llegar a las empresas. Sí, el problema es que Argentina tiene el mercado de deuda cerrado, con lo cual la única forma de financiamiento es emisión monetaria. El problema es que hoy los bancos tienen miedo de prestar. Estás en un contexto recesivo, la incobrabilidad es muy alta. Después vamos a hablar específicamente de las pymes. Si vos tenés una pyme, tenés un comercio, después vamos a hablar específicamente de eso porque hoy es el enorme problema que tiene la Argentina, porque las empresas grandes tienen espalda, las pymes no. ¿Qué es esto de los rechazos? Bueno. Fíjate lo que es el efecto de cuarentena. 62% de las pymes cubrió menos del 50% de los cheques, el 76% de la empresa no cubrió sus obligaciones. Esto es información de CAME. Digo, las pymes no pueden resistir sin facturación en una economía que no tiene financiamiento y donde el crédito, el respirador artificial del crédito, no está llegando directamente porque los bancos tienen miedo de prestar. Bueno, ¿cuál es la idea que tienen algunos legisladores? Cobrar más impuestos. En un sector privado de la Argentina que ya tiene en promedio 50% de impuestos. Es decir, cualquier producto que hoy vos compres en el mercado mínimo tiene entre el 40 y el 50% de impuestos. Después hay productos que tienen, como el caso de los cigarrillos, que si querés mejor que no los compres, tienen hasta el 80%. Pero en promedio nuestro país tiene entre 45 y 50% de impuestos del producto que vos elijas y busques, va a tener eso. ¿Cuál es la genialidad que se les ocurre a algunos legisladores? Vamos por otro impuesto más. Y vamos por un impuesto, primero pensaron en un impuesto sobre aquellos que blanquearon, ahí le dijeron ya, mirá, esto es inconstitucional, va a ser muy grosso el tema. Entonces cambiaron, fueron por un impuesto sobre los bienes personales, cuota extra, ahora están pensando en un impuesto a las fortunas. La verdad, no se les cae una idea diferente a los legisladores que no sean sacarle más dinero al sector privado. Sector privado que va a ser el único que va a poder sacar a la economía adelante, porque el Estado, que por supuesto tiene que estar y demostró en una crisis así que un Estado fuerte es importante, pero el Estado no va a ser productivo, el Estado está para otra cosa. El productivo tiene que ser el sector privado. Escuchalo al presidente uruguayo Lacalle Pou
hablando precisamente de este tema, cuando también algunos diputados le propusieron crear un impuesto. Hoy grabar el capital, desde mi punto de vista, es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis. Por eso no lo vamos a hacer. Si esto fuera una competencia de ciclismo, el malla oro, el que va en la punta, a ese lo tenemos que estimular para que pedalee más rápido. Ese es el que va a hacer la inversión, el que va a dar trabajo y ocuparnos de los rezagados. El gran apoyo nuestro, el apoyo del Estado, tiene que volcarse para los rezagados, que son los más vulnerables, que han quedado más rezagados en esta crisis. Y sacarle el lastre al que va a pedalear, al que va a traccionar en la economía. Esa es la visión que uno tiene desde el gobierno siempre y que la profundiza en este momento de epidemia. Bueno, el presidente de Uruguay lo que le estaba explicando a una periodista que le preguntó sobre un impuesto que se estaba debatiendo, que es imposible seguir grabando con impuestos al sector que tiene que generar puestos de trabajo, generar producción, y que el Estado tiene que auxiliar a los sectores más postergados, como lo está haciendo en la Argentina, y bien decidido está, pero el sector que tiene que traccionar, que es el sector productivo, no lo podés seguir pisando con más impuestos. Bueno, esto es el debate que se viene en la Argentina. Porque hay un sector del gobierno, o un sector del gobierno, de sus diputados, que quieren ir por más impuestos. Hay otros que, por suerte, me parece, que tienen algún criterio más lógico y te dicen, pero, a ver, estamos con el país parado y encima le vas a poner otro impuesto. Bueno, ese es el debate que se va a venir esta semana. Impuesto sí, impuesto no, entre otros debates que se vienen. Un tema clave, sí. Antonio, que nombrabas recién con respecto a los impuestos, es también el pedido de los gobernadores que le hicieron a Alberto Fernández para empezar a liberar algunos lugares en el interior. ¿Por qué? Porque necesitan esto, necesitan que algunas empresas empiecen a trabajar, aunque sea de manera localmente, para poder generar ingresos y a la vez pagar impuestos. Porque si no, la coparticipación es algo que se les va a empezar a desmoronar. No, pero además lo que yo le decía recién a Fede, ¿cuál es el ingreso principal de las provincias? Ingresos brutos en general. ¿Qué es ingresos brutos? Lo paga cualquier persona, comerciante, empresa, sobre la facturación. Está cerrado, no facturas, no pagás. Es decir, las provincias también se quedan sin dinero. Totalmente. Fíjate, una recaudación AFIP, 10% abajo este mes contra el mismo mes del año pasado. Nominal. Bueno, es el efecto de la recesión. Es el gran dilema de todos los países del mundo en este momento. Cómo poner en los dos, en la balanza las dos cosas, es impresionante. Y el sábado, cuando al presidente le preguntaron si estaba dispuesto a bajar impuestos o dar algún beneficio impositivo a las empresas que están ahogadas, él dijo, si sigo bajando los impuestos, dejamos de recaudar, porque ya la recaudación está muy baja. Me dicen a mí que están negociando provincias para hacer una suerte de región y abrir en bloque. Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y creo que Santiago del Estero. El no acá, sí, claro. Que están charlando entre ellos para ponerse de acuerdo, presentar un protocolo único, porque tienen que presentar un protocolo en el gobierno. ¿Cómo lo van a llevar adelante? Después tiene que verlo esto, obviamente, Salud. Si Salud da el visto bueno, va Santiago Cafiero. El guardián de la llave va a ser Ginés González García, quien defina si una provincia puede o no abrir la cuarentena. Me cuentan que están entre 4 o 5 provincias para tratar de armar una región donde se pueda empezar a circular y a comerciar por esto, pues necesitan. Al NEA ese es el no, al NEA se le complicaría porque está Chaco. Está Chaco que tiene altísimo. Que fue la primera provincia que hay 2 localidades. Claro, que es un foco muy complicado. El presidente el otro día apuntaba también a que se abran algunos pequeños pueblos, ¿no? Que no tienen necesidad de estar tan aislados, porque ya de por sí están aislados. Entonces no tienen demasiada comunicación, entonces ahí mantener una cuarentena estricta no tiene básicamente sentido. Es que a las provincias, se le cae la recaudación, tienen que aumentar el gasto, pero no tienen el mercado de deuda abierto, con lo cual la situación es muy complicada en ese sentido. Sí, la Argentina hoy obviamente no tiene a dónde pedirle a un mundo, porque ¿cuál es la diferencia entre el 2001, si quieren, la última enorme crisis de la Argentina, donde la pobreza llegó casi hasta el 50%, si no me equivoco? 57%. Que era solamente de la Argentina la crisis. Entonces, vos podías intentar salir porque sabías que en el exterior, si vos ordenabas las cosas, vos tenías mercado y tenías auxilio.
Hoy no, porque es el mundo que está cada vez más cerrado y protegiéndose y tratando de ver de qué manera ponen en marcha cada país su economía. Entonces no es que están esperando que venga la Argentina. Las prioridades son ellos mismos ahora, claro. Exactamente. Pero a diferencia va a quedar mucha liquidez dando vueltas. Las tasas en el mundo son cero, con lo cual hay que estar preparados para recibir ese financiamiento. Si no se negocia bien la deuda, eso queda descartado y sería un obstáculo para tener una recuperación rápida. O sea, el default te aniquila, esa posibilidad. Te aumenta todos los riesgos y te saca munición para actuar ahora y derribar el dilema entre economía y salud. En un ratito vos estuviste recorriendo, Cata, el conurbano, así que en un ratito vamos a ir con ese informe y después vamos a hablar con intendentes también. Ahora, dentro de la cuarentena, dentro del miedo que genera, por supuesto, el coronavirus, de las ansiedades, hay gente que está definiendo, hay mujeres que están por dar a luz. Es decir, hay familias que saben que en cualquier momento tienen que salir para un sanatorio, para un hospital, en este contexto para tener familia. De hecho, la semana pasada creo que a una obstetra le terminaron escrachando porque no querían que atendiera más a la gente. Bueno, parto en tiempo de coronavirus. Mirá. Hola, mi nombre es Mónica Juárez, soy licenciada en obstetricia, voy a un parto ahora, así que bueno, veo en la calle, no hay nada. Y bueno, les voy a mostrar un poquito qué cambió del procedimiento. Llegamos al sanatorio, estacionamos el auto, todos nos recibieron bien. Una pregunta de protocolo, si tenías síntomas, si estuviste cercano a unas personas que viajaron, algo, y todas las preguntas de protocolo. Y ahí directamente nos llevan a la sala de parto. Todo el servicio de salud con barbijo. Estamos acá en la sala de partos, ¿sí? En tiempos de coronavirus. Lo que cambió, primero es el estrés que tenemos todos, ¿sí? Eso es importante. Las mamás están muy estresadas, las familias. En los últimos partos vinieron con barbijo puesto antes de que empezara esta sugerencia del barbijo, pero ya venían con barbijo. Le está viniendo una contracción, ¿no? Bueno, entonces cortamos acá porque está viniendo una contracción. Lo que cambió es que el afecto que les damos, o sea, físico, del abrazo, eso no sabes lo que nos tenemos que... Así. Después, en lo que hace al parto en sí, nada. O sea, no cambió nada. Y para los padres, nada. Mientras no tengan ninguna de las características que hay que tener para entrar en caso sospechoso, el manejo es exactamente el mismo. Nosotros teníamos todo planeado para la llegada de la familia, el entusiasmo de los souvenirs que teníamos todo. La verdad es que fue las últimas semanas, como mamá embarazada, estaba bastante preocupada y fuimos descubriendo que esto de estar en casa, en cuarentena, nos hizo conectar completamente con el embarazo. ¿Quién está ahí? Julián. Estamos Julián acá. Ahí está Juliancito. Hola Julián. ¿Qué es un corona baby? Corona baby. Historias de sobra. Exacto, sí. Muchas gracias por esperarnos. Si estás en la Ciudad de Buenos Aires, si vivís en la Ciudad de Buenos Aires o trabajás y circulás por la Ciudad de Buenos Aires, siempre exceptuado, por supuesto, desde el 15 va a ser obligatorio el uso del barbijo. En los comercios, en todo lo que es transporte público, en la calle por ahora no, es decir, vas a poder circular o caminar y en el auto sin barbijo, en la calle también, pero si entras a un comercio o a un medio de transporte, automáticamente desde el 15 va a ser obligatorio el uso del barbijo. En La Matanza se anunció que también a partir del 1, yo creo que en toda la provincia, me parece que va a ser en toda la provincia finalmente el uso del barbijo obligatorio. El viernes a mí me para un control, hacia zona norte, kilómetro, no sé, 35, donde está el peaje central, y la persona de seguridad, no sé si era gendarme o prefectura en ese momento, me dijo, a partir del lunes tenga en cuenta que va a ser obligatorio en toda la provincia el uso del barbijo. Así que por ahora empezaron algunos municipios, pero me parece que se va a extender a toda la provincia. El conurbano es, sin duda, el punto de atención
y va a determinar el éxito o el fracaso de toda esta política de salud sanitaria que se está implementando hasta ahora con mucho éxito en la Argentina. Por supuesto lo es el Gran Córdoba, también el Gran Rosario, digo, los núcleos que rodean las grandes ciudades, los centros urbanos, pero cuando vos ves lo que significa Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, lo que es el AMBA, la gran pelea y las cifras se van a definir precisamente en el conurbano. ¿Saliste a recorrer, Silvana, el conurbano? Sí, con realidades muy diferentes, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo el conurbano norte que tal vez recorrer La Matanza. Cada intendente tiene sus necesidades, sus prioridades. Algunos están a favor de salir de la cuarentena de manera paulatina y otros prefieren que no, absolutamente, ¿no? Por ejemplo, en Matanza sí, usando el barbijo tal vez, y siempre considerando la distancia social de 1,5 metros. Fundamental. Fundamental. Estamos con Insaurralde, Martín Insaurralde, con Jorge Macri, por supuesto. Gracias por la visita. Vamos a ver el informe y ya nos metemos a debatir qué hacer con el conurbano y el coronavirus. ¿Por qué razón este es un punto importante dentro de lo que es el municipio de San Isidro? Hace 14 años que esta es la central de monitoreo, la sala de monitoreo. En este momento son más de 1.600 cámaras que siguen todo el distrito. En este caso sirve para la pandemia, porque nosotros podemos mirar desde cada uno de los lugares si hay circulación de gente. Hay una especie de tabú frente a los lugares humildes, a los barrios humildes, fundamentalmente a los pobres, ¿no? Son los que más cumplen con la cuarentena, a pesar de las dificultades de tipo habitacional que a veces tienen. Nos tratamos de turnar y salir por los vecinos, algunos de los que somos más jóvenes, y cuando vamos al supermercado que hacen colas, les traemos alimentos para que ellos no salgan, los de mayor edad. El 95% de la gente es respetuosa, no quiere decir que el 90% esté en casa, quiere decir que los que circulan, el grueso de la gente respeta. También los ojos del vecino ayudan mucho en este sentido, las denuncias, gente que ha llegado de viaje y que por ahí no cumple con una cuarentena obligatoria. Elige salir, ¿usted pertenece a un grupo de riesgo? Sí, pero mi marido está enfermo, tengo que ir a ver qué es para que el médico con una telerreceta o algo me recete algo porque está muy dolorido. Cuando no tenés otra alternativa, tenés que salir. En La Matanza tenemos al Ejército Argentino, viene a ayudarnos en la asistencia a los lugares más humildes. Está trabajando en 24.000 viandas por día en los lugares más humildes. Bueno, dentro de lo que es el corazón de San Isidro, Gustavo, vos tenés un comercio y no cerraste, seguís atendiendo al público. Estoy atendiendo, sí. No hay nadie, no se trabaja nada. El día a día trabajamos, estamos expuestos a todo, o sea, en el colectivo, en la calle, acá con la gente. La cuarentena es muy dura y la actividad es muy baja. Arrancamos la primera semana con receso de actividad para varios empleados, esa es la verdad. Estamos vendiendo la mitad, estamos hasta las 3 de la tarde nada más. Segundo, lo que es el tema de mercadería, entra poco. Y lo poco que entra caro, porque o la guardan porque saben que va a aumentar, o porque no hay realmente o porque la gente está desabasteciendo. Acá no aumentamos. Cuando se acaba y los proveedores nos quieren cobrar más, nos reponemos y esperamos a que todo esto pase. Nos ha tocado ir a comercio donde realmente veíamos supermercados chiquitos, donde veíamos 3 o 4 botellas de aceite y entrábamos a los depósitos y encontrábamos mucho aceite, o sea, como que iban reteniendo la mercadería. Hemos clausurado esos comercios. ¿Cuál es tu principal preocupación? Lo principal es que no se rompa la cadena de pago. Sí puede estirarse un poco, pero si se llega a romper, ahí va a haber un debate bastante grande. Ahora, si esto se prolonga por mucho tiempo, ayuda económica vamos a necesitar. Que me descuenten el tema de impuesto municipal, todos los gastos que implican un negocio. Hay que tener mucho cuidado con este término de flexibilización de la cuarentena. Hay que seguir en las casas, hay que intensificar los controles fundamentalmente de tránsito. La única vacuna hoy contra el coronavirus somos nosotros mismos en nuestras casas. En algún momento esto se va a flexibilizar y la gente va a comenzar a salir de sus casas, se va a levantar la cuarentena. ¿Cómo planifica usted ese proceso? Yo creo que va a ser una flexibilización muy segmentada, muy de a poco, porque en realidad hoy tenemos aislamiento social. Hay que grabarse que a partir de que se empiece a flexibilizar, tiene que haber un distanciamiento social. Lo que hay que generar es la concientización de esto, distanciamiento social, donde estemos.
¿Se puede cumplir en un lugar como La Matanza? No, mira cómo se está cumpliendo. Y se está cumpliendo a medias. La verdad que cuando uno miraba lo que pasaba en los transportes públicos, en los trenes, en los colectivos no tanto, pero no había mucho distanciamiento. Lo que vimos en los bancos aquel famoso viernes. Yo abrí el programa planteando que ya no se puede seguir con la dicotomía entre salud y economía, que es salud y economía. Porque la verdad es que lo que estamos viendo, y lo deben ver ustedes en los municipios, el sufrimiento de las pymes, el cierre de comercios, es realmente atroz. ¿Cómo creen que va a salir esto adelante? Mira, Antonio, sí, por supuesto que no es la salud o la economía. Está claro que se elige priorizar la salud porque si no, una economía enferma no tiene trabajadores, está claro. Me parece que todavía hablar de flexibilización me parece todavía muy apresurado. Me parece que la Argentina, hoy tuvimos una reunión en Hurlingham con el gobernador. Ayer el presidente habló hace 2 días que la provincia de Buenos Aires y las distintas provincias van a administrar su flexibilización, convocó a un grupo de intendentes del conurbano, en donde la verdad la postura de esa enorme mayoría no es flexibilizar, es pensar en cómo nosotros seguimos cuidando a nuestros vecinos. Yo te escuché cuando comenzabas, Antonio, el éxito de esta pandemia que se puede ver en el resultado, el reflejo del conurbano. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que trabajar todos juntos, ser solidarios. Yo creo que el argentino está siendo muy solidario y, por supuesto, ir atendiendo lo que está haciendo el gobierno. Yo creo que estamos ante un hecho inédito en el mundo, un presidente que vio venir, que por supuesto supo leer lo que pasaba en el mundo y apresuradamente, rápidamente tomó una decisión que no había tomado nadie. Te cuento lo que yo veo, se están fundiendo la mayor parte de los comercios. Sin ninguna duda. Las pymes. Sin ninguna duda. Entonces, digo, yo entiendo, vamos, es buenísimo lo de la salud. Después explícame qué hace con una Argentina con el 50% de pobres. O más. O más, es decir, vivimos todo el Estado. No, no yo sé creo de qué que... Estado tampoco, ¿no? Sí, también déjame tratar de ir en la misma línea de Martín. Me parece que hay una falsa dicotomía ahí, porque si vos empezás a flexibilizar, pero empezamos a contar los muertos de a cientos, la economía tampoco va a arrancar. Porque la gente se va a autorrecluir. Sobre todo aquellos que tienen capacidad de consumo, que son los que pueden hacer mover a la economía. Entonces, no hay una salida fácil, eso está claro. El mundo no ha encontrado una salida fácil, es difícil que nosotros la encontremos. Los que minimizaron este fenómeno de entrada, hoy están con 22.000 muertos. Pero son otros países con otras espaldas que pueden bancarse esto. También tienen, es cierto, Antonio, también tienen otra espalda sanitaria. Sí, por eso mi pregunta es, sin duda está bárbaro lo que hizo el gobierno hasta ahora. ¿No es momento de hacer a la par algo económico? Yo creo que se está buscando. Bueno, semana a semana hay actividades que se van flexibilizando. La actividad forestal hace una semana, aserraderos, corralones de material. Se va probando de a poco. También uno tiene que ver cómo se cumple. Parece que no es tan fácil encontrar ese equilibrio. Lo que digo es, nuestra realidad en Argentina es débil económicamente, pero también es débil desde el punto de vista sanitario. No es que estamos fuertes en un costado y entonces, yo lo que digo es, tampoco uno puede imaginar que si libera la circulación... Es que yo no sé si tenés que liberar. Claro, no sé. Hay que ser muy selectivo. Fundamentalmente, me parece a mí, sí por lo pronto, acelerar la llegada de dinero a las pymes. Sin ninguna duda. ¿Que no están llegando? No, si todavía... Por lo menos dale tranquilidad, el tipo tiene un comercio que le llega el dinero para pagar los sueldos. Entendamos que todavía no hemos cumplido 30 días, ¿no? Fueron 11 días del mes de marzo, donde con muchas dificultades, muchas pymes pudieron cumplir sus sueldos y haberlo pagado. Creo que el gobierno ha comenzado a trabajar en eso, seguramente esto todo es muy dinámico. Son medidas excepcionales para un momento excepcional en el mundo. Todos los días, seguramente, cuando se lanzó el primer día la línea de crédito parecía una medida extraordinaria y a las 48 horas ya parecía antigua y vieja. Martín. Creo que se va a ir aprendiendo y se va trabajando todos los días en eso. Ahí en el informe se veía que un comerciante pedía que haya posibilidades de bajar los impuestos municipales. ¿Ustedes en sus distritos ven la posibilidad de que esto exista a futuro o se está charlando? En nuestro caso, igual que lo hicimos ya el año pasado, cuando la crisis también era difícil para los pequeños comercios, estamos eximiendo la tasa de actividad de seguridad e higiene, cada municipio la llama de distinta manera. Hemos prorrogado todos los plazos de vencimiento, estamos acompañando.
El peso de la tasa municipal respecto de impuestos como ingresos brutos o el IVA es menor, pero estamos acompañando, creo que todos nosotros estamos en esa actitud. Está claro que todos entendemos algo, ¿no? Uno no puede pedirle eternamente a las pymes que paguen los sueldos si no hay trabajo. Esa magia no existe, en el mundo no existe, no podemos inventar la rueda. Con lo cual vamos a tener que encontrar mecanismos de transferencia del Estado al sector privado para ayudar y sostener. También nos pasa a nosotros como municipio, porque de alguna manera somos como la pyme del Estado. Lo que no ingresa no lo podemos gastar. Que tenemos que brindar servicios. Tenemos que brindar servicios. Bueno, hay una distinta realidad, 135 municipios. Recién fuera del aire hablábamos con Jorge. Hay muchos municipios que fuimos previendo situaciones, no una pandemia, pero sí quienes tenemos más de un mandato en las intendencias, muchos de ellos hemos hecho una previsión, ¿no? Y tenemos acumulado para sostener un ritmo que rápidamente... 2 meses. 2 meses. Claro, estamos 2 hablando... meses, pero 2 meses en este momento tan dinámico es un montón. Pero 2 meses Es ahora, un montón. Para Bueno, esa hora. Vos por eso... Vos tuviste que por pagar eso, marzo, pero ahora tenés todo abril Por adentro. eso hemos estado con el presidente, hemos estado con el gobernador, se están buscando mecanismos, hoy mismo se volvió a hablar de eso, sé que mañana también Cambiemos tiene reunión con el gobernador y se va a ir encontrando una manera, porque también no solo pagar a cada uno los salarios a cada uno de nuestros trabajadores, sino el servicio hay que prestar. El servicio de residuos, de recolección, hay que prestarlo. Los hospitales deben estar abiertos, hay que pagar los insumos y hay que pagar a los médicos. Todo eso trae un trabajo dinámico, de mucho trabajo, de muchas horas. Estás hablando, perdón. De 2 meses. Acá para un comerciante que es la persona que entrevisté la semana pasada, un día es una eternidad. Exactamente. Y en el plan la hipotética idea de entrar en un crédito también los pone con una agua al cuello que minuto a minuto va creciendo. Y encima tienen, en el caso de Zona Norte, miedo a endeudarse y que después vayan sus bienes a remate y demás, en una cadena interminable. ¿Remate de quién? De propiedades o de lo que tengan, yo porque no tienen tengo, temor. Yo no tengo antecedentes en Vicente ser, López que se... Claro. ¿Crédito de un banco? De un banco, no, pero como dijo Zona Norte... De la incertidumbre, sí, estoy hablando puntualmente de San Isidro. En el caso de tanta incertidumbre, la persona dice, ¿qué hago? Cierro persiana acá, trato de pagar lo poco que puedo, ya me puse a laburar yo, dejé a mis empleados, me arremangué y todo, pero ya no llego ni hasta al mes que viene no llego. Igual tiene la suerte de que puede abrir esa persona. Y tiene la suerte que puede abrir porque era... pero no tiene consumidor. Claro. O tiene poco, tiene poco mercado, claro. No, está bien, pero el tipo que tiene el comercio cerrado o la pyme, que no hace nada, que tiene que pagar igual el alquiler, que tiene que pagar la luz, porque la luz la tiene que pagar igual. Que el alquiler ya no lo está pagando para pagar el sueldo. Los impuestos los tiene que pagar, pero eso es lo Sí, la luz tendrá una prórroga de 60 días, como digo, cada cosa se va a tener que ir solucionando. Pero las tarjetas de crédito que te prorrogaron el pago en 43% de tasa o 49%, una locura. Te cobran para pagar el saldo que lo pagás en cuotas, pero con interés. Yo igual, digo, y entiendo la preocupación de la gente, lo vemos todo el día en la calle. Digo, hoy ya no hay sábado, domingo, descanso, familias todos los días. Digo, todos. Ustedes han cambiado su forma de vida, cada uno de los trabajadores, de los desocupados, de los angustiados. Pero yo sigo con esto y quiero seguir dando este mensaje esperanzador. Digo, tenemos un gobierno, digo, les guste, al que le guste, digo, que está atento a esa necesidad y a esa forma de trabajar dinámica. Seguramente van a faltar cosas si la gente tiene incertidumbre para fin de mes. Se van a tomar medidas todos los días, las que hagan necesario, porque sin Estado, Antonio, no se sale. No, eso no tengo la menor duda, se sale pero sin en esta situación no tengo la menor duda que sin Estado no se sale. ¿Alguna medida que ya hayan hablado o que se les hayan adelantado que se pueden tomar? No, las que ha dado ya el presidente, la que ha dado Guzmán, que tiene que ver con los repros, que tiene que ver con los créditos. Seguramente ahora se está trabajando las otras 2 categorías de monotributistas. Para esta semana seguramente va a haber rápidamente, son más de 700.000 que están en ese segmento, y seguramente para el fin de semana va a haber otra vez, porque cada vez las escalas son mayores que van quedando sin ingresos. Respecto de la flexibilización de la cuarentena por sectores, por barrios, en el conurbano hay muchas villas y existe la posibilidad también de que unas villas pidan que esos barrios queden aislados, pero que se pueda caminar dentro del barrio. ¿A ustedes tienen previsto hacer este tipo de flexibilización en sus distritos? Y también si se los han pedido
Nosotros tenemos el día miércoles, comenzamos una prueba en 2 barrios de Lomas de Zamora, conjuntamente con la Secretaría de Salud, las organizaciones sociales, en 2 barrios. Vamos a hacer una prueba tanto en Lavallol como en el barrio obrero. Vamos a intentar. El problema es, o van a hacer? Comenzamos el día miércoles. Pasado. No, vamos a comenzar el día miércoles. Ya pidieron autorización. Sí, ya pedimos, lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Tiene que ser muy finito, muy trabajada, Seguro. porque el aislamiento social, lo que queda es esa persona que llega a salir, el cuidado que tiene, no alcanza con solo tomarle la fiebre y hacerle poner alcohol en gel. Hay que ver dónde trabaja esa persona, hacia dónde se traslada. Por eso vamos a comenzar con pequeños barrios. En Lomas de Zamora entendemos que hay prácticamente 1 millón de habitantes. Por ahí la flexibilización se puede hacer en alguna provincia, en algún barrio, en alguna ciudad del interior. El conurbano bonaerense es mucho más complejo. ¿Y en Vicente López? Nosotros estamos viendo un cumplimiento muy alto, inclusive en zonas de barrios más populares, en la Villa Las Flores, o en Sibori, o en La Loma. La verdad que hay un compromiso importante. Nosotros vamos a sostener el sistema como está planteado hasta hoy. Igual lo que tenemos que entender es que no hay una solución para un municipio y para otro. Digo, Vicente López termina y empieza San Martín. Es todo el AMBA. Hemos de encontrar mecanismos únicos que sirvan en general, porque además la gente se mueve, va, viene. No es que el almacén que le queda más cerca al de Las Flores es necesariamente el que está en Vicente López. Por ahí se cruza San Martín. Entonces tenemos que encontrar mecanismos uniformes. Me pasa lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires o me pasa lo mismo con San Isidro. Tenemos que ir encontrando esos mecanismos. Hasta ahora, en Vicente López lo que vemos es un grado de cumplimiento muy alto. Les hago una última pregunta para ambos, la misma. ¿Qué creen que va a cambiar después de esto? Primero, yo no sé cómo termina esto. Sí creo que tenemos que poner mucha atención los próximos meses en cómo tratamos a los adultos mayores. Hace unos días tuvimos una entrevista, una videoconferencia con Fernán Quirós, Horacio, 20 intendentes, y a mí me gustó una definición que él dio ahí, que yo la tomé como propia. Frente a cualquier adulto mayor con el que estemos en contacto, manejémonos como si fuéramos portadores de la enfermedad. Esa es la mejor postura que podemos tener, porque el problema es que esta es una enfermedad silenciosa, podemos tenerla, y bueno, por ahí si sos joven zafás. Ahora, frente a cualquier adulto mayor, aún el que viva con nosotros, comportémonos como si fuéramos portadores de la enfermedad. Eso yo creo que va a durar mucho tiempo. Eso tiene mucho que ver con el día después, porque hasta que no encontremos una vacuna o un remedio, un tratamiento muy, muy certero, a los adultos mayores los vamos a tener que seguir tratando con distancia social importante, sin utilizar los mismos utensilios, tratando de no compartir baños si se puede. Así que eso es parte de lo que nos va a dejar. Después hay cambios, la incorporación de la tecnología, creo que en 2 meses recorrimos el camino que tal vez nos hubiera llevado 5 años de cambio cultural. Esas son cosas que han cambiado. Martín. Coincido bastante con lo que decía Jorge, porque justo estábamos hablando qué es lo que nos va a dejar. El problema es que lo vemos muy lejos. Entonces, en el mientras tanto, pedirle a los argentinos que sigan siendo solidarios, que se ha despertado esa solidaridad que muchas veces nos han dicho que no la teníamos. Para trabajar compenetrado en que podemos ser solidarios con el vecino, que podemos ayudar a nuestros argentinos, que podemos ayudar a nuestros adultos mayores y tratar y estar convencidos que de esto se sale si nos quedamos en casa. Hoy no hay otra solución. Martín, muchas gracias. Gracias a Jorge, ustedes. muchas gracias. Muchas gracias. Esto, por supuesto, en el mundo está dejando resultados bastante dispares. Y lo contaba hace un ratito Jorge, países que de repente subestimaron la situación, hoy se encuentran, en el caso de Estados Unidos, en el país con mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de muertos. Nos vamos a meter en el coronavirus, pero lo que está pasando hoy en el mundo. And now we're working very strongly with China on the coronavirus. That's a new thing that a lot of people are talking about. Hopefully it won't be as bad as some people think it could be, but we're working very closely with them and with a lot of other people in a lot of other countries, and we think we have it very well under control. And by the way, the virus, they're working hard. Looks like by April, you know, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. There's a theory that in April, when it gets warm, historically, that has been able to kill the virus. We're very cognizant of everything going on. We have it very much under control in this country. A number that nobody heard of, that I heard of recently, and I was shocked to hear it. 35,000 people
on average, die each year from the flu. Did anyone know that? 35,000. That's a lot of people. It could go to 100,000. It could be 27,000. They say usually a minimum of 27 goes up to 100,000 people a year die. And so far, we have lost nobody to coronavirus in the United States. Nobody. And it doesn't mean we won't, and we are totally prepared. It doesn't mean we won't. But think of it. You hear 35 and 40,000 people, and we've lost nobody, and you wonder, the press is in hysteria mode. Everything's really under control. We had a great meeting today with a lot of the great companies, and they're going to have vaccines, I think, relatively soon. And they're going to have something that makes you better, and that's going to actually take place, we think, even sooner. Are you concerned that the virus is getting closer to the White House? No, I'm not concerned at all. No, I'm not. No, we got to be careful. The virus will not have a chance against us. No nation is more prepared or more resilient than the United States. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. We'd much rather be ahead of the curve than behind it, and that's what we are. Are there things you regret in the way you handled the crisis so far? Are there words you regret? I don't think so. You know, I'm looking forward. I don't look back. I guess there's always something everybody regrets. There are things in your life you regret. We all regret things, but I really like to look forward. I'm a person that looks a forward thinker, I guess they would say. No, I think that we've handled it really well. We did that early, far earlier than anyone would have thought. But we see light at the end of the tunnel. Things are happening. Things are happening. We're starting to see light at the end of the tunnel. And hopefully in the not too distant future, we'll be very proud of the... Bueno, algunos dicen que el coronavirus le terminó de complicar la próxima elección a Trump. Antonio, sí, como venía. ¿Te acordás que tenía el viento a favor de la economía y tenía casi lista su reelección? Era un trámite. Ahora se le complicó el panorama, pero hábil de reflejos Trump, a pesar de todo eso que estamos viendo, estas idas y venidas, este cambio de discurso impresionante. Bueno, lo que pasa es que Trump es muy similar a Boris Johnson. Subestimaron la situación. Subestimaron al principio. Ahora, en este momento, todos los días hay 2 horas del más alto rating que vos te puedas imaginar en los Estados Unidos. Millones de personas viendo el briefing de la Casa Blanca. Ya lo están transmitiendo además las cadenas internacionales, además, no solamente las norteamericanas. Y allí, ¿qué pasa? Es un reality show del presidente norteamericano, con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él, pero además los militares, los empresarios que colaboran, el epidemiólogo jefe, todos jugando, entrando, saliendo. Estados Unidos... Ahora, los números son atroces. Atroces. Ahora, me parece que Trump está apostando a algo que se está dando en todas partes. Viste que desde la perspectiva argentina vemos que Trump está haciendo mal las cosas, o que Bolsonaro también, o diferentes a nosotros. Pero hay como una constante en todo el planeta de que los electorados o los pueblos están apoyando a sus dirigentes. Debe ser el tema del piloto de tormenta en medio de la crisis. Que no está mal. Que no está mal que pase eso. Porque es quien te está guiando. Viste que Bolsonaro, que desde la perspectiva nuestra está haciendo todo mal y, bueno, mantiene entre un 50 y un 58, 57% de imagen positiva o de respaldo. Trump, si hubiera elecciones contra Biden en este momento, probablemente ganaría. Es decir, están muy empatados. Ahora, lo que uno escucha de Estados Unidos, y es solamente Nueva York, porque la verdad es que Nueva York está que arde. Ahora, vos mirás imágenes, por ejemplo, de Miami o de Florida, no hay nadie. No hay nadie. Playas vacías, las calles vacías. Bueno, Estados Unidos, viste que es una complejidad, que son 50 países. No es un solo país, son 50 países. Y la situación va variando estado por estado. Hay estados en que no está pasando nada, en otros que está bastante complicado. Y la preocupación de los epidemiólogos es que de Nueva York el tema salte a Filadelfia, muy cerca, Baltimore, muy cerca, Washington, D.C. Ya los brotes de la costa oeste, que eran los primeros, los que daban mucho miedo, San Francisco, Seattle, Portland, ya están bastante contenidos. Según dicen los que más saben, nadie sabe mucho de esto todavía, viste que se está prueba y error permanente,
El pico en Nueva York se conseguiría llegar pronto, empezaría a mejorar, y el tema es que no se traslade ese foco a otras ciudades norteamericanas. Ahora, esto es muy norteamericano. No se puede prácticamente, no es que Trump no quiso, es muy difícil que Trump ordene a nivel nacional algo. Es muy complicado. Claro. O sea, es imposible en Estados Unidos una cuarentena a nivel nacional. Es muy difícil de concebir siquiera. Todos estos países están apelando, los países que no conciben la cuarentena de quedarse en la casa. De la gente. Exactamente. Es una recomendación de mantenerse en la casa y el distanciamiento social. Concepto que vamos a tener que empezar a considerar nosotros aquí también, porque la cuarentena eterna no va a poder ser. No. Cuando salgas a trabajar... Sí, el distanciamiento. Distanciamiento sí. Y eso implica casi un cambio de hábito. El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Fauci, viste que es muy famoso ya, va a ser una celebrity este hombre a nivel internacional, dice que va a haber que cambiar una serie de hábitos a partir de ahora. En el mundo occidental no se va a poder dar más la mano. Exactamente. Bueno, va a ser el saludo oriental, es decir, una reverencia con distancia. O a lo sumo, claro, el namasté indio, ¿no? Sí. Beso, los latinos, el beso, el mate, todo eso, ni qué hablar. Bueno, y rápidamente con el mapa, si te parece, 2 o 3 cosas. Las cuarentenas siguen estando a la orden del día, casi la mitad de la humanidad está cuarentenada. Pero hay más o menos unos 4 países en Europa que están experimentalmente saliendo. Bueno, Suecia es un caso aparte. Sí. Suecia nunca hizo cuarentena. No hizo cuarentena y Suecia siempre dijo que confía en la conducta de la gente. Perfecto. Que no está de acuerdo en ordenarle. Ahora se le suma Noruega, Dinamarca, la República Checa y Austria. Austria, lo que dijo el joven primer ministro, es que va experimentalmente a probar 2 semanas sin cuarentena, con distanciamiento social, a ver cómo le va con la curva. Después te vamos a contar qué está pasando con el tema de insumos en el mundo, porque hay, parece la vieja historia de los piratas. Se están robando, se están mexicaneando vuelos, aviones de carga con insumos, con respiradores, con barbijos, con todos los elementos médicos. Te lo vamos a contar en un rato porque es impactante lo que está sucediendo en el mundo. Está Sergio Massa ya con nosotros. A Sergio Massa seguramente nos va a contar qué se viene en la Argentina, porque se van a venir otras medidas. ¿Qué va a pasar con las excarcelaciones, además, con esta cantidad de excarcelaciones que el propio procurador te dice, mira, la verdad tampoco tenemos la garantía de poder seguirlos y ver que se queden haciendo la cuarentena? ¿Qué va a pasar con el tema de violencia de género? Con la economía, nos vamos a meter mucho con la economía. Y ahora sí nos vamos a ir a lo que es toda la estructura o la infraestructura de hospitales que se está armando, sobre todo, insisto, Gran Buenos Aires, Ciudad y Gran Buenos Aires, para intentar llevar de la mejor manera esta pandemia. Lugares soñados que ahora parecen de ciencia ficción. Médicos corriendo entre obreros y predios deportivos donde hay sueros y tubos de oxígeno. La provincia de Buenos Aires prepara el operativo Pandemia para que el avance del coronavirus, que ya quebró los sistemas de salud más sofisticados del mundo, no haga estragos en las zonas más vulnerables del país. El hospital de campaña más importante del país se está montando en tiempo récord en la Feria de Ciencia y Tecnología Tecnópolis. En el predio de San Martín se instalaron 2.500 camas en 48 horas. Las mismas las ocuparán pacientes con cuadros leves de COVID-19. Por primera vez desde que fue inaugurada en 1951, la República de los Niños cerró sus puertas al público para convertirse en un hospital de campaña. A partir de ahora atenderá solamente adultos y niños contagiados con coronavirus. Acá vemos cómo están dispuestas las camas, también vemos la doble circulación del aire. Acá en la República de los Niños en total tenemos 115 camas, podríamos llamarlo de adultos entre mujeres y hombres, y también hay un pabellón pediátrico. Las camas tienen pie de suero, por ejemplo. La idea es no tener pacientes que requieran tener un suero puesto, pero en el caso de que se nos vaya de las manos, bueno, tenemos que estar mínimamente preparados. En el caso de que la evolución sea desfavorable, tendríamos un lugar para mantener al paciente
hasta que llegue la ambulancia a buscarlo o hasta que consigamos el ingreso hospitalario. Sabemos que los hospitales pueden estar desbordados, entonces en esa situación no creemos conveniente estar atendiéndolo en ese lugar al paciente y sí traerlos a una suerte de shock room. En este lugar, bueno, va a estar acondicionado con oxígeno, vamos a tener para colocar guías de suero, para usar medicación, electrocardiógrafos y demás. En Campo de Mayo, en el partido de San Miguel, desplegaron el hospital militar móvil que puede atender hasta 28 casos de máxima complejidad. Está hecho con unidades pensadas para dar asistencia en conflictos armados. Por eso, tiene capacidad para hacer diagnósticos, atender pacientes con equipamiento calificado y responder de forma autónoma. Una de las modalidades que se emplea es la de los hospitales modulares de emergencia. Se trata de cabinas prefabricadas compradas por Naciones Unidas que funcionarán las 24 horas del día y darán atención de terapia intermedia e intensiva. Estamos sumando además infraestructura crítica en lugares de mayor vulnerabilidad social. Por eso, explicar esta red de hospitales en el conurbano bonaerense unidos a los UPA, no solo construirlos en un mes, sino en un mes estar en funcionamiento. Y estamos sumando en Moreno, en Hurlingham, en Florencio Varela, en Quilmes, en 3 de febrero, en Lomas de Zamora. En cada una de estas acciones estamos sumando 80 camas en total, de las cuales 24 van a ser camas con respiradores. Muchas instituciones deportivas prestaron sus instalaciones para montar más centros de atención primaria. El más grande es en el que entrena Messi y los jugadores de la selección, el predio de AFA, en Ezeiza. Podemos albergar 120 personas, están dadas las condiciones con vestuarios, con complementación médica, todo lo que se requiera. Y a su vez el predio también tiene 2 cocinas, lavaderos. El Club Estudiantes de La Plata aportó con una carpa sanitaria para 30 camas, que estará coordinada por la Cruz Roja. Cuando surgió todo esto, pusimos los distintos predios a disposición de lo que requiera, en este caso, el gobierno, el municipio o el Estado. El playón de estacionamiento del estadio justo está a 40-50 metros del Instituto Médico Platense, que entendiendo también que pueda llegar a tener posibles pacientes con el virus. Nosotros en el Country Club tenemos una pensión, debes tener 80 puestos de habitación de cama como para albergar a gente. Vamos a contar con un sector de shock room por si algún paciente agrava el cuadro pasando a ser una emergencia y tengamos que esperar al servicio médico, podemos hacerlo desde ahí. Todo el personal sanitario, vamos a tener todos un proceso de descontaminación que va a ser llevado a cabo en otro ingreso. Ahí va a estar montada una carpa exclusiva para lo que es la descontaminación. Estos 2 motorhome que vemos acá se pusieron a disposición para que el personal sanitario pueda tener un lugar de descanso. En tanto, mientras se gestionan respiradores e insumos contrarreloj, los médicos no pueden ocultar sus temores por la nueva modalidad de trabajo. Lo que más miedo me da es la exposición que están teniendo todos los médicos y todo el personal de salud, porque no sabemos frente a qué estamos, porque sabemos que la mayoría de la población se enferma y la mayoría de la población lo cursa asintomática o oligosintomática, y también sabemos que esos que tienen muy poquitos síntomas van a estar contagiando, y yo cada día que llego a mi casa me pregunto si yo no soy uno de esos poquitos síntomas y estoy contagiando a mi hijo y a mi señora. Aclaración, Tecnópolis es Vicente López, que estaba recién Jorge Macri, está mirándolo allí. Sí, pusimos a Martín, pero es sí. Vicente López, que debe ser es lo más grande que han hecho, ¿no? Con 2.500 camas, sí. Es inmenso. Sí. Sí. ¿Actualizamos datos? Los datos nuevos, acaban de salir 66 nuevos contagiados en Argentina de coronavirus, lo que eleva la cifra a 2.280 casos. Y 5 nuevas muertes hoy, lo que da un total de 95 muertes en Argentina. Estamos en 435 test por millón de habitantes. Doctor Rubinstein, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están? Recién estábamos fuera del aire mientras veíamos el informe hablando un poco de la cantidad de test por millón de habitantes, ni siquiera no mirando, por supuesto, ningún país asiático, pero Chile 4.000. O sea, es fundamental la cantidad de testeos. Exacto. Es la manera, digamos, que yo creo que tenemos clave para salir ordenadamente de la cuarentena. En la medida que nosotros no podamos saber cuál es el número de infectados y sus contactos, pesquisarlos y diagnosticarlos rápidamente y aislarlos,
y sobre todo focalizarnos en las poblaciones de más alta vulnerabilidad. Estamos hablando de los ancianos que viven en geriátricos o estamos hablando de las poblaciones que viven en barrios carenciados, en villas o asentamientos o en las cárceles. Ahí es donde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos para testear lo más que podamos y aun cuando el coronavirus, 3 de cada 4 casos prácticamente son asintomáticos o tienen síntomas leves. Nosotros tenemos que asegurar que los sintomáticos y los levemente sintomáticos sean todos identificados, pesquisados sus contactos aislados. ¿No se hace porque es una decisión, porque no hay kit de testeos, porque faltan en el mundo? Tiene varias, yo creo que el problema que hubo fue que no se así como se anticiparon muy oportunamente las medidas de aislamiento social y de distanciamiento social, y yo creo que fueron tomadas mucho antes que la mayoría de los países desarrollados, caso Europa o Estados Unidos, y eso la verdad que es una gran ventaja, porque hoy creo que sí hay bastante evidencia de que hemos aplanado la curva. Donde no nos hemos, donde por ahí no fuimos anticipados, fue en la compra de reactivos para proveernos sobre todo de estos kits diagnósticos que nos permitan conocer cuál es el panorama. Está claro que hay una brecha enorme todavía entre los casos que están confirmados y los casos reales. Silvana fue recorriendo todos estos hospitales de emergencia modulares, otros que se armaron, por ejemplo, en la AFA, en Ezeiza, en Tecnópolis. ¿Cómo funciona el sistema sanitario de la Argentina ante una crisis semejante? De nuevo, ningún país está en condiciones de poder afrontar una epidemia si ésta se desborda con estas características. Pensemos solo lo que está pasando en Italia, en España o en Nueva York, ustedes lo han visto recién, donde, sistemas robustos y muy desarrollados están colapsados. Así que por eso digo, las medidas que se tomaron fueron muy oportunas. Ahora, el tema para mí, el desafío es cómo salimos, porque si nosotros no salimos de una manera ordenada, en lo que de alguna manera lo que podríamos llamar una suerte de esquema valvular intermitente, donde vayamos monitoreando cómo salimos, el número de casos, el número de muertes, el número de la ocupación de las terapias intensivas. Cuando usted dice salir, se refiere del aislamiento social obligatorio. Se refiere a empezar a abrir la cuarentena. A ver, las medidas de distanciamiento social, desde las medidas de comportamiento social, de prevención, suspensión de clases por unos cuantos meses más, espectáculos, eventos deportivos, están para quedarse un largo tiempo. Los besos, abrazos, todo eso, darse la mano, está para quedarse un tiempo largo. Lo que sí podemos relajar es el aislamiento social obligatorio en algunas poblaciones, siempre y cuando nosotros podamos, por un lado, testear rápidamente a los que tienen, a los infectados y a sus contactos y aislarlos, y en segundo lugar, tener ciertos indicadores que nos permitan saber cuándo podemos abrir la válvula con las medidas y cuándo podemos cerrarla. Esto que yo ahora llamo, este esquema valvular intermitente, y que seguramente se va a prolongar, mal que nos pese, hasta fin de año por lo menos, o hasta que llegue la vacuna. Porque el tema es que nosotros no podemos, porque el sistema de salud nuestro, si bien es bueno y es sólido en comparación a países de la región, obviamente no está capacitado, no está preparado para afrontar lo que está pasando en los países europeos. Entonces, ahí tenemos que ser muy cautos y muy prudentes, y la verdad es que, por supuesto, que prepararnos es ganar tiempo. Tiempo para, por ejemplo, estos hospitales de campaña. Por ejemplo, aumentar el número de camas hospitalarias, de camas de terapia intensiva. Para eso tenés que extender la cuarentena. Exactamente, aumentar dramáticamente la cantidad de test por millón. Ahora, estos hospitales que vemos mayormente, la gran mayoría de las camas son camas que no están equipadas ni de ventilación. No, salvo algunos casos aislados. Porque en realidad el tema acá es que, en principio, por las cifras que que se están viendo en los estudios, que se están realizando en todo el mundo, la mayoría de los casos o cursan así de manera asintomática o con síntomas leves, ni siquiera requieren una consulta médica. Por supuesto, tienen que estar aislados porque contagian. Por eso es tan importante el uso del barbijo y las medidas de distanciamiento social. Sobre todo para no contagiar al otro, no para protegerse. Ahora, hay un 15% que va a requerir, internación hospitalaria, y de esos un 5% del total
va a requerir terapia intensiva. Entonces depende de cuál sea la base, y esto es el número de casos totales, si van o no a colapsar, digamos, los hospitales. Entonces hay que prepararse, y eso es lo que se está haciendo, para aumentar críticamente las camas hospitalarias, las camas de terapia intensiva, reentrenar a los profesionales. No hay suficientes médicos intensivistas o enfermeras o terapistas respiratorios, y proveer equipos de protección personal. Y yo a los trabajadores de la salud sigo insistiendo con esto, porque más del 10% de los infectados en Italia y en España son trabajadores de la salud. Rubinstein, entre el viernes y el sábado el presidente tuvo su reunión con los expertos para definir si se extendió o no la cuarentena. Si usted hubiera estado en esa reunión, ¿hubiera votado por prorrogar la cuarentena tal cual está o empezar a flexibilizarla? No, yo creo que la medida que se tomó es correcta, pero sí me parece que este tiempo que estamos ganando, estas semanas, que serán 2 o tal vez más, tenemos que aprovechar para hacer todas estas cosas, preparar el sistema de salud y, la verdad, mejorar nuestra capacidad diagnóstica, porque ese es nuestro principal talón de Aquiles. Doctor, muchísimas gracias. Gracias muy a ustedes. atento. El doctor Rubinstein, exministro de Salud. Lo voy a buscar al señor Sergio Massa. Buenas noches. ¿Cómo va, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a mantener la distancia. Yo estoy muy preocupado. Por supuesto, la salud es un tema central. Estamos planteando desde el inicio que desde ya la salud, pero la economía es importantísima también. Daría la sensación como que hay que armar un equipo igual al de salud que se armó con la economía. Bueno, a ver, yo creo que hay dos batallas. Sí. Una batalla que es la sanitaria y otra batalla que es la económica. Los dos frentes de batalla se encararon en una primera etapa con una perspectiva de duración de la crisis. Y lo que fue pasando es que a medida que fueron avanzando los días, en un mundo en el que la evolución de esta crisis ha ido mutando todos los días y empeorando todos los días, hubo que ir tomando decisiones en lo sanitario y en lo económico que claramente, digamos, te obligan a mirar más a mediano y largo plazo. Te voy a poner ejemplos concretos en lo sanitario y en lo económico. La primera compra de reactivos fue por 35.000 equipos de testeo. La segunda fue por 350.000 y se agregaron 200.000 más. O sea, esta discusión respecto de el porcentaje de testeos, vos tenés 14% de testeos, o sea que estás entre el 10 y el 20 que te establece la Organización Mundial de la Salud. Pero es cierto que con la evolución de la dinámica de la enfermedad, que multiplica, no suma, bueno, lo mismo en la economía. Salud no hay discusión. Bueno, lo mismo en la economía. La primera decisión alrededor del FOGAR fue una decisión de 30.000 millones que generó 120.000 millones de crédito para que las pymes tuvieran la asistencia de salario, de sueldo. ¿Qué es el FOGAR? El FOGAR es un fondo que se creó a los efectos de garantizar, es un fondo de garantía, de garantizar desde el BICE el pago de salarios que permite a las pymes acceder a créditos. Que no está llegando a las pymes. Bueno, ahí hay dos temas. Ahí hay dos temas que me parece importante poner blanco sobre negro. De los 120.000 millones disponibles, solo se suscribieron 96.000 millones. Básicamente por la información de suscripción que pasaron los bancos. ¿Qué hubo en el medio? También esas cosas de las que hablábamos recién fuera del aire, donde aparece el intento de sacar ventaja en medio de la crisis. Porque hay bancos que vos vas con tu pyme y le decís, mirá, yo tengo 3 empleados que cobran acá, 3 empleados que cobran en tal banco y 3 empleados que cobran en tal banco. Ah, yo te doy solo por los 3 que cobran acá, sino tráeme tu nómina salarial. ¿Qué pasa si la pyme es una pyme que tiene una carpeta como el 90 o el 50% o el 60% de las pymes, que es una carpeta de una economía que viene en recesión hace años? Bueno, básicamente el fondo de garantía lo que el banco permite... te dice, yo no te la puedo dar el crédito. Básicamente el fondo de garantía lo que te permite es alivianar, digamos, los mecanismos de crédito. ¿Alcanza? No, claramente vamos a tener que tomar decisiones para ampliar la capacidad de crédito 3, 4 veces para poder darle además la posibilidad al que toma un crédito de que lo empiece a pagar en enero del año que viene, para poder darle en paralelo instrumentos o herramientas, leyes, leyes que de alguna manera, digamos, le permitan mejorar la performance fiscal sin que eso signifique desfinanciar al Estado. Porque lo que te dice el comerciante o el empresario es, yo saco un crédito para pagar el sueldo, el alquiler, pero estoy cerrado, es decir, ¿y el mes que viene qué hago? ¿Otro crédito para pagar otros sueldos? No, es que precisamente
Digamos, el primer paquete salió para cubrir 45 días, ahora hay que ir a un esquema de 120 días, claramente. El primer paquete hizo una prórroga en materia de impuestos, ahora hay que ir a una prórroga más larga y imaginar un puente hacia una nueva moratoria. Sí, es decir, que ahora lo que va a hacer el gobierno es ir a 120 días de paquete de auxilio. Es que nosotros tenemos que ir a un paquete más largo de auxilio entendiendo que el Estado tiene que multiplicar el esfuerzo, que no es un esfuerzo menor, Antonio. El esfuerzo fiscal hasta ahora es de más de 800.000 millones de pesos. Vos recién mostrabas lo de los hospitales. Obra pública se puso en marcha y empieza desde mañana y por eso está eximida. Un paquete de 140.000 millones con municipios, con los hospitales, con AISA, agua y cloaca. En el tema crediticio, 120.000 millones para el crédito a la pyme. En lo que tiene que ver con asistencia social, refuerzo de la UH, refuerzo de las jubilaciones, el IFE, que va a significar en millones de argentinos un ingreso extraordinario que fue pensado para este momento, pero que claramente tenemos que encontrar una salida. Hay que resolver el tema de... y mañana el presidente se junta con las cámaras de turismo, gastronomía, hotelería, porque esas son actividades que claramente hasta septiembre, octubre no van a poder ni abrir. Lo mismo el mundo de la cultura, todo lo que es la industria de entretenimiento, digamos, claramente tiene dificultades. Bueno, a ver, atacar la cuestión sanitaria porque se privilegió cuidar las vidas y ahora, digamos, habiendo extendido la cuarentena, atacar la cuestión económica para darle además la perspectiva a los argentinos de que este momento tiene un Estado presente. Porque de vuelta, todo esto está bárbaro, el empresario no lo ve, el PYME no lo ve todavía. O sea, va a ser importante. Mira, en el programa de rescate ya hay 196.000 pymes, casi 200.000 pymes adheridas. También tenemos un problema de que la velocidad de la información hace que un anuncio quede colgado en la página de internet del gobierno y no capilarice. Y no capilarice y el comerciante no sepa que lo tiene disponible y por eso extendió hoy el plazo a FIP, digamos, laburando un domingo para extender el plazo, digamos, de incorporación, porque claramente, digamos, son medidas que además van tomándose una tras de la otra en el marco de una emergencia y muchas, digamos, de información no llegan. Esto que vos planteás, 120 días, es algo nuevo. O sea, sí, claramente. A ver, nosotros en el Congreso inclusive estamos trabajando en un paquete adicional de medidas para poner un puente hacia adelante, que tiene que ver... Que son más impuestos. No. Lo de más impuestos, mira... Lo escuché a Yasky hoy que decía que ya estaba el impuesto prácticamente. Quiero contar una cosa. Primero, ningún nuevo impuesto se va a definir sin acordar con el gobierno, con el Departamento Ejecutivo, con el Gobierno Nacional, con la Casa Rosada, digamos, el avance en un impuesto. Segundo, lo que es una mesa de discusión de diferentes propuestas, que tiene, digamos, todo un mecanismo también de propuesta para promover la repatriación de capitales en la Argentina, que tiene el tema de impuesto a las ganancias de los que están trabajando, por ejemplo, en las guardias de salud y que no te hacen la quinta guardia de salud, porque si no, les entran ganancias y entonces estamos planteando la suspensión. Hay un conjunto de medidas que tienen que ver con la vocación, con la buena fe del bloque oficialista de acercarle al gobierno para que después el presidente defina herramientas para rumbear mejor en materia de salida económica, para encontrar, digamos, en el equipo que está trabajando en materia de leyes y sobre todo en materia impositiva, las mejores herramientas para salir de esta crisis. Ahora, acá vamos a ir saliendo paso a paso, no es una cosa ni de un día, ni lo que de pasa, dos. No, ya estamos de acuerdo y va a llevar tiempo. El problema es, yo entiendo que vos tenés que ocuparte de la salud. El problema es que, como decía el presidente, 10% más de pobres eso es en el mediano plazo, por supuesto en el corto plazo más desocupación, en el mediano son muertes también. Sí, 1000% más de muertes en el presente también es un drama. Y cuando vos mirás la curva sí, pero es que yo creo que no hay que elegir. Por eso, me parece que no hay que plantear la dicotomía, que hay que plantear que hay un equipo que está trabajando en la emergencia y hay otro equipo que está trabajando en la salida. Y en lugar de estar todo el tiempo remarcando, digamos, la contradicción, me parece que el desafío es plantear que hay una decisión del gobierno y un paquete de medidas del gobierno para construir una salida. Están hablando de que probablemente este jueves se presente una oferta a los acreedores privados para la renegociación de la deuda.
Bueno, la decisión del gobierno es cumplir el cronograma. Es seguir adelante. Sí, claro, para de alguna manera también mostrar que la Argentina cumple un proceso de seriedad. Vino el ministro al Congreso, se comprometió a un cronograma, ese cronograma fue publicado, fue definido hacia el resto de los bonistas. Hubo buena voluntad del gobierno en diálogo y en medir cuál es la situación de los acreedores, cuál es la perspectiva de los acreedores, y ahora el Estado argentino, digamos, tiene, digamos, un tiempo que cumplir para cumplir con una oferta. Ahora, en un mundo en el que cae el valor de todo... Complicadísimo. Bueno, en un mundo en el que cae el valor de todo, también es cierto que si Argentina hace el esfuerzo de hacer una oferta de pago, esperamos la buena fe de los acreedores. Pero igual está, para hoy ya estás en valor default, o sea, no le va a cambiar mucho a los acreedores. La lógica indicaría que deberían aceptar. No, yo por eso no Sí. estoy de acuerdo con que hoy estés en valor default, porque el valor default con la depreciación, digamos, de mercados internacionales cambia, y la expectativa de tiempo también cambia, porque hay que mirar cuál es la velocidad de salida y de recuperación de la economía mundial. Pero claramente me parece que Argentina viene mostrando que lo que pretende es darle a la deuda definitivamente un camino de sustentabilidad y salir de esta idea de endeudamientos cíclicos negativos que nos generan cada 10 años una crisis. Te cambio de tema, te cambio de economía, pero se decidió la semana pasada, la justicia decidió, un sector de la justicia, liberar cerca de, creo que son 750 presos y mandarlos a sus casas, sabiendo que además no se iban a poder controlar, ni chequear, ni con tobilleras, ni que no iban con lo... De hecho, el mismo Contegrán dijo, la verdad, no podemos asegurar que se queden en sus casas. Es que no están cumpliendo la ley de víctimas, porque le tienen que dar vista a la víctima, sobre todo en los casos de violación, en los casos de violencia de género. Digo, con mucho respeto, pero hay jueces que no están mirando, que están mandando al violento a la casa de la víctima. Son unos irresponsables. Entonces, vamos a poner en marcha el procedimiento con la oficina de víctima, que ahora depende del Congreso, y a los jueces que hayan omitido el cumplimiento de la ley le vamos a iniciar juicio político. Porque en un principio se dijo que eran detenidos de delitos leves. No es cierto. Hay violadores. Bueno, precisamente lo que vamos a hacer es, con la oficina de víctima del Congreso, que pasó del Ministerio de Justicia al Congreso, vamos a intervenir en cada caso para que quede además claro que hay un procedimiento que tienen que cumplir, que es darle la vista a la víctima para la excarcelación. Hablemos del tema del recorte de la política. Porque vos habías hecho una propuesta, el mismo presidente se mostró en desacuerdo con eso. ¿En qué quedó? Mira, nosotros, si vos analizás fríamente desde enero hasta acá, primero por resolución conjunta del Senado, de Cristina y mía, congelamos vacantes en el Congreso, eliminamos esto de que el que entra se queda para toda la vida, congelamos salarios por 180 días, después procedimos a la eliminación de los subsidios de los diputados, 40 millones, 47 millones de pesos, y ahora procedimos a un recorte adicional de 200 millones de pesos que tiene que ver con todos los gastos que nosotros entendemos que en este momento, más que en el accionar o en el trabajo de un diputado, de cualquier fuerza política, tienen que estar puestos al servicio del sistema sanitario. Le transferimos al Malbrán, al Clínicas, al Posadas, al sistema de salud de distintas provincias, y vamos a seguir en ese camino, en el camino de tratar de que esos recursos que fueron producto del recorte, y después está la donación de cada diputado, digamos, voluntariamente, que en algún caso fue 30, en otro fue 40, y algunos donaron hasta el 100. Digo, para ponerlo objetivamente en términos de blanco sobre negro. ¿El Congreso está funcionando virtual? Sí, el Congreso está funcionando... Bueno, vos vas al Congreso. Todos los días, sí, todos los días. Mira, ahí lo ves. Yo te invitaría a que cierres los ojos y me digas cuándo recordás que en el Congreso argentino hubo en 9 días 6 ministros o en 15 días 10 ministros. No, yo rindiendo cuentas. La verdad que no sé si hubo en el momento 10. ¿Cuándo recordás vos que el Congreso argentino trabajó enero y febrero? Ahora, yo entiendo que hay algunos diputados... Sí, ¿cuándo recordás vos que no trabajó durante un año, el año pasado? Bueno, el año pasado no trabajó. Claramente la decisión de Cambiemos era que el Congreso esté cerrado, desgraciadamente.
y nuestra decisión es que el Congreso esté abierto. Tan es así que además acordamos con el Parlamento brasilero que nos... Pero ¿cómo funciona hoy? Vos estás en el Congreso, pero el resto de los diputados están... El diputado, el edificio o el palacio tiene una serie de normas a cumplir que tienen que ver con las normas vinculadas a la cuarentena, a la cuestión sanitaria, al aislamiento social, pero tienen el instrumento para estar vinculados. Y además vamos ahora, digamos, a una modernización que tal vez para los que tienen una lógica vieja, que les gusta escucharse cuando gritan hablando desde la banca, verse, digamos, en la cocina de la casa con el iPad les resulta, digamos, poco sofisticado. Pero la verdad es que lo importante es que resolvamos los temas que tenemos que resolver. Fíjate que si vos mirás las noticias de cada uno de los ministros en los últimos 15 días, las mayores noticias fueron producto de afirmaciones que hicieron ante los diputados. Y creo que eso es importante. Esa es la foto de... Me dicen el loco cuando me voy a los de seguridad, porque me quedo hasta la noche y es la única oficina que está abierta. ¿Se puede hacer una sesión online? ¿Virtual? Sí. Bueno, estamos firmando un acuerdo con ARSAT y firmamos un acuerdo con el RENAPER, por la validación facial, digamos, para que haya validación de identidad, con ARSAT para que nos ponga la tecnología de un software que le pedimos al Parlamento brasilero, que nos puede permitir que en algún momento, en los próximos días, semanas, tengamos la posibilidad de sesionar de manera virtual. Y me parece que a eso nos tenemos que acostumbrar, pero no solo por la cuarentena, sino porque es el mundo que viene, es la tecnología. Digo, no, bueno, yo creo entregarle a cada diputado el token de su firma digital, darle la posibilidad... Lo que pasó con la educación va a llegar, eso va a quedarse. Me parece que es fundamental y que tiene que ver con entender que las nuevas tecnologías son parte de nuestro nuevo mundo y que tenemos que estar vinculados y comunicados de esta manera. ¿Qué crees que va a pasar esta semana, por ejemplo, con el transporte? Recién está llegando un vuelo de Aerolíneas de Quito también. ¿Qué pasa con los argentinos que están en el exterior? Bueno, Felipe explicó cómo es el procedimiento de repatriación, 320 por semana, en un esquema en el que obviamente en algunos países hay dificultades porque están los aeropuertos cerrados. Y entonces hacer la conectividad y el procedimiento de asistencia por se van a seguir trayendo. Sí, claro. Hay todo un circuito, digamos, armado de coordinación del Ministerio de Transporte, Aerolíneas y Cancillería, para ir trabajando a 320, 350 por semana. También hay una cuestión sanitaria. Los que llegan hay que ponerlos en cuarentena. Eso requiere eso en la Ciudad de Buenos Aires camas. es muy claro. No pasa lo mismo en las provincias. Bueno, es que hay provincias que lo hacen cumplir en tu casa con la policía. Santiago del Estero, por ejemplo, pero te para una consigna en la zona y lo hace cumplir. Después está lo que desgraciadamente aparece también en estas situaciones, ¿no? Las miserias. Miserias que aparecen a la hora de violar la cuarentena para irse a correr, para entrar haciendo trampa a visitar a alguien, y miserias que aparecen también alrededor del sistema económico. Ayer hablaba con Luana Volnovich del tema PAMI. Me contaba, declaró desierta la licitación de barbijos N95 y de camisolines. Le pasaron 4 veces el precio que le habían pasado en marzo. Entonces llamé a 2 o 3 empresarios del sector salud, uno inclusive accionista de este canal, y le digo, che, ¿cuánto estás pagando vos los barbijos? Bueno, el mismo proveedor que le vende al sector privado los barbijos a 400 pesos se los quiere vender al PAMI a 2.000. Digo, como si el Estado fuera, digamos, el bobo, digamos, al que hay que rapiñarlo. Entonces me parece que en momentos como este, cuando el presidente dice todos tenemos que hacer un esfuerzo, se refiere también a eso. Aparecieron, no sé si te pasó a vos, pero a todos los que estamos en la función pública nos aparecieron importadores de gel, de alcohol en gel, vendedores de barbijo, ¿viste? Yo te muestro el teléfono, la cantidad de tipos que te mandan mensajes, tengo un primo en China. Bueno, no conseguís alcohol en las farmacias, entrás a venta online y está lleno. A precios, obviamente... 4-1, 3-1, claramente. Entonces, si tomamos la decisión de aplicar en algunos insumos la ley de abastecimiento, porque cuando Ginés dijo los respiradores son insumo crítico, vamos a tomar el control, los vamos a distribuir de acuerdo a la necesidad, empezaron algunos a decir que la discriminación... Digo, pero finalmente pareciera que hace falta que en algunos temas apliquemos rigor. Y entonces,
Si en estos temas hay que aplicar ley de abastecimiento, hay que aplicarla. Es como en el cumplimiento de los precios máximos. Sí. Así como también, si hay funcionarios que cometen un error y compran la comida a 2 veces el valor, hay que echarlos. Y también es parte del asunto. Sí, igual los echaron, porque te estás refiriendo obviamente a lo que pasó con Desarrollo Social. Echarlos es como gratis, ¿no? No, bueno, el sumario se inició es como y gratis porque además parece que no son funcionarios que no conozcan los temas. Mira, la definición en definitiva del tema de cómo termina el sumario y cómo termina la acción penal, digamos, corre por cuerdas separadas. Lo primero que haces es separarlo del funcionario. Pero yo te diría, además conociendo como conozco al ministro, lo conozco muy bien de muchos años de trabajo juntos, la verdad es que estoy seguro de que el ministro accionó, obró de buena fe seguramente, y que además va a sobreexagerar los controles ahora precisamente para tratar de garantizar que nadie se abuse en estos momentos. Ahora, digo, el abuso aparece en las dos puntas, por porque supuesto. Cuando volvemos a lo del PAMI, cuando vos ves que el mismo tipo que le quiere vender los barbijos al PAMI 4 veces lo que se lo vende al sector privado, vos decís, flaco, ¿cuál es tu criterio? No, que me paga mal. Claro, bueno, plantea condiciones de pago en la oferta. Plantea condiciones de pago en la oferta. Pero 5 veces, digamos, destruir el Estado, que además con la caída de recaudación pierde recursos. Igual hay muchos empresarios, no todos desde ya, pero vos lo ves anda a un supermercado. Bueno, sí. Por eso la decisión de 2.000 precios máximos, por eso la decisión de descentralizar la función de la ley de abastecimiento en intendentes y en provincias también, para aumentar y capilarizar el control de precios. Y me parece que en definitiva también lo que tenemos que lograr es que en algún momento haya algún castigo ejemplar en alguno de estos casos. Pero de ustedes es el problema. Por supuesto, claro, es nuestra responsabilidad. Y tiene que haber castigo ejemplar. Y lo que no tiene que pasar, Antonio, es que cuando aparezca el castigo ejemplar a un empresario que abusa, aparezcan con la consigna de, bueno, pero persiguen a los empresarios. No. Porque digo, hay que poner blanco sobre negro lo que se promueve para financiar capital de trabajo y también lo que se castiga. Hablábamos con uno de los productores de azúcar en Tucumán la semana pasada. Precio kilo puesto en Buenos Aires 37 pesos. El Ministerio de Desarrollo Social lo pagó 75. Que además tampoco se lo compraron a un productor. Ahora, entre la salida del ingenio hasta Buenos Aires hay una cadena de comercialización que parece que ningún gobierno quiere meterse. Sí, en realidad lo que hay es una intermediación, sí, ¿no? Una cadena de intermediarios. Hay un negocio de intermediación que en muchos casos inclusive, y digámoslo con todas las letras, es parte del negocio, digamos, offshore de algunas cadenas de supermercados. Digámoslo blanco sobre negro, porque cuando se planteó la ley de góndolas, precisamente se planteó para romper ese tema. Pero es el gobierno el que tiene la potestad de poder ir sobre eso, y no lo hace. No, bueno, claramente la decisión de centralizar permite avanzar, digamos, sobre esos temas. Permite que intendentes, gobernadores tengan las herramientas a partir de tener descentralizadas las funciones de la ley de abastecimiento. Ojalá que esto... La verdad, ¿qué crees que... ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo se va a abrir? ¿Qué sensación? Porque una de las cosas más duras que tiene esto es que no hay... No podés imaginar cómo sigue. Mirá, obviamente... Esto ya desde lo personal, olvídate de tu lugar. Muchas sensaciones. Desde lo personal, la Pascua sin tus viejos... y obviamente es lo que le pasa a todos los argentinos, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas la Argentina en los, no sé, en los próximos 5 o 6 meses? Vamos a tener una tarea difícil. Vamos a tener una tarea primero de superar esta crisis entre todos, y me parece importante poner en valor el agradecimiento a los que nos dan luz, nos dan agua, nos dan gas, nos atienden en las guardias de los hospitales, en las comisarías, cuidan las calles. Me parece muy importante a los que juntan la basura, a los que atienden las estaciones de servicio, a los que están en los trenes, en los colectivos. Me parece muy importante agradecerle a todos los que en definitiva se están jugando la vida para que todos tengamos mínimas condiciones de funcionamiento.
En lo personal creo que a mí no me cabe otra que apretar los dientes y ir para adelante, porque en definitiva yo tengo una responsabilidad que no es la de la señora que por ahí está en su casa mirando. A mí, digamos, no me queda otra que acelerar y empujar y ayudar y acompañar al presidente. Pero cuando se juntan con Alberto Fernández, con el ministro de Salud, ¿qué diagrama, o sea, qué Argentina ven que puede quedar de acá a 4 o 5 meses? Bueno, la clave es evitar muerte, para que la Argentina no quede lastimada por el dolor, digamos, que representan miles de muertes como está pasando en España y en Italia. Y en otros países, ¿no? En Estados Unidos por estas horas. Y me parece que después el otro gran desafío es el que planteabas vos al principio de la charla. Nosotros tenemos que encontrar, digamos, con el Estado los instrumentos para multiplicar las herramientas de ayuda a aquellos que durante muchos años pagaron impuestos y hoy necesitan que el Estado les tienda la mano. Necesitan un crédito, necesitan que le bajemos impuestos, necesitan que lo asistamos. Y creo que ese es el desafío más importante que tenemos los próximos meses. ¿Qué Argentina imaginamos? Una Argentina donde vamos a necesitar mucho del trabajo cuerpo a cuerpo, mucho de lo artesanal en las medidas que vayamos tomando y mucha audacia de los funcionarios. No hay que pensar con la lógica vieja ni la economía ni al Estado. Hay que pensarla con una lógica distinta para lo que viene. Hoy Larry Fink, no sé si viste la carta de Larry Fink a todo su grupo de accionistas y directores y CEOs del mundo. Contémosle a la gente que es el presidente de BlackRock, que es uno de los fondos más grandes del mundo, planteando que empieza un nuevo mundo en materia económica, en materia financiera. Me parece que el desafío que tenemos es animarnos, tener el coraje de enfrentar el mundo que viene y de llevar a los argentinos a ese mundo que viene, sabiendo que tenemos que transitar de la mejor manera esta etapa, que tenemos que curar los dolores que aparezcan y que tenemos que tener la mano tendida y el Estado preparado para sacar a la Argentina adelante. Va a ser un mundo mucho más cerrado. Va a ser un mundo mucho más cerrado, eso nos va a dificultar el comercio exterior, pero además pero nos va a favorecer la capacidad instalada PYME. Mira, yo te voy a decir una cosa, hoy la PYME es el doliente más grande de esta crisis, pero del final de esta crisis, para un mercado interno que necesita inexorablemente de capacidad instalada con respuesta rápida, la PYME es el gran actor de la etapa que viene en la Argentina. Sergio, muchas gracias. No sé si... Ahora vamos a meternos con el tema PYME, pero chicos, me permiten. Sí, claro. Dale. Un poco del tema que tocaba Antonio al principio, sobre los proyectos que se están manejando dentro del oficialismo respecto de los impuestos, ¿no? Te lo pregunto si el sistema productivo Argentina resiste un impuesto más. Bueno, a ver, lo primero que quiero decir es por la carga impositiva que hay, no hay ningún impuesto nuevo para el sistema productivo argentino en evaluación, sino que lo que hay es, digamos, como una de las propuestas para que el gobierno, para que el Ejecutivo, para que la Casa Rosada defina, una de las propuestas es la posibilidad de que las 14.000 fortunas más importantes de la Argentina hagan un aporte extraordinario, como pasó en Ecuador, como pasó en Francia, como pasó en España, digo, y además no está pensada para hoy, está pensada para adelante, para la salida. Por eso me parece que lo que hubo fue más una manipulación política alrededor pero de... hubo un proyecto que circuló, no sabemos si es cierto o no es cierto, pero... Proyectos hay un montón. No, pero este se hizo público, fue como una gran proyectos operación. Públicos hay un montón. El problema es que en todo caso acá lo que hay es, digamos, un intento por instalar algo que no sucede en la Argentina, que es de vuelta a la grieta. Mirá, el presidente se sienta con Larreta, se sienta con Kicillof, con Jorge Macri, con Grindetti, con Insaurralde y con Andreotti, digo, para ponerlo en términos de todos los sectores. Ahí tenés la foto. Digo, desde el primer día el presidente decidió que esto es entre todos. Porque además el mensaje de unidad sirve para decirle a la gente, somos todos los que estamos pidiendo que te quedes en tu casa. El esfuerzo que está haciendo la gente, el esfuerzo de quedarse en la casa, aislado, de resignar ingreso,
vale que nosotros tengamos la seriedad y la responsabilidad de dejar atrás la grieta, de poner la grieta en el pasado y de trabajar todos juntos. Entonces, claramente aparece ahí todo el tiempo la idea de un lado, del otro. Vamos, acá lo que hay es herramientas que se le van a plantear al gobierno, al jefe de gabinete y al presidente para que definan. Algunas que tienen que ver con premios, pero no premios va a ir impositivos. al sector productivo. No, claro. ¿Cómo le voy a decir a una pyme que no puede pagar los sueldos que además tiene que pagar un impuesto? Sí. No, claramente no. Claramente no. Te dejo una Y pregunta. además, para que te quede claro, ningún proyecto Rodis va a entrar a la discusión parlamentaria sin que previamente esté acordado con el gobierno y que sea parte de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo. Recién venía hablando con Miguel Pese por otra ley que estamos trabajando, que por ahí no tiene tanto revuelo mediático y que la trabajamos con Pese, con Guzmán, con Rigo. ¿Qué ley? Una ley que tiene que ver con generar incentivos para la protección de salarios para los próximos meses. Silvana pregunta y corte y después contesta Sergio Massa. Sí, Sergio, te quería llevar más que nada al tema de la violencia de género. Hablabas recién de las víctimas que posiblemente estén recibiendo justamente a esas personas que están o que las agredieron en algún momento, ¿no? Por abrir las prisiones y demás. Pero digo, en este último tiempo, desde lo que va el comienzo de la cuarentena, hubo un aumento del 50% en algunos municipios de llamados pidiendo emergencia por la violencia doméstica. ¿Sabías de estas cifras? ¿Están proyectando algún tipo de asistencia, sabiendo que están haciendo todo para cumplir con la cuarentena? Tienen al agresor al lado y a los hijos también. Ya respondes. Dale. Sergio, pendiente la pregunta de Silvana sobre el tema violencia de género. Sí, primero una cuestión general, ¿no? Poner en valor, este presidente le da tanto valor al tema de género que creó el Ministerio de la Mujer, cosa que en la Argentina no existía. Y es una decisión del gobierno y una política de Estado. Lo que pasa es la cuarentena, además. En el caso de la cuarentena, digamos, aparece una situación más grave aún, que es que ni siquiera puede usar el teléfono para llamar porque tiene al violento al lado. Y entonces, yo pongo siempre de ejemplo lo que hizo el fiscal Calegari, la Fiscalía de Género de la zona de Pacheco, Tigre, porque lo que habilitó es un sistema de WhatsApp directo. Y lo que le estamos pidiendo a todos los fiscales es que hagan lo mismo, que habiliten un sistema de redes. Yo escuchaba el otro día la polémica por el ciberpatrullaje en tu programa de la mañana. Sí. Que para mí está perfecto, está claro. Claro. Lo planteé en ese momento. En realidad, vos fíjate, hoy entró una denuncia, ¿sí? Juez Martínez Di Giorgi le ordena a ciberdelitos de la policía hacer la investigación. Una denuncia pesada, ¿sí? Y además creíble. Entonces, lo que digo es, en la era en la que hay dos espacios, el real, el físico y el virtual, por donde todos nosotros transitamos, es clave que haya nuevas tecnologías puestas al servicio, en este caso, de las víctimas de violencia de género. Bien. Te pido 2 minutos más. Federico Furia se va a presentar un... Me estaba haciendo perder las lasañas de mi vieja que me las mandó. Los tenemos por ahí a tus padres también. No los vi, pero me mandó las lasañas mi vieja. 3 minutos. Esto porque es importante porque es la realidad de muchísima gente que tiene un pequeño comercio, una pequeña pyme, y hoy se encuentra que está todo cerrado, que no puede trabajar y tiene que pagar absolutamente todos los gastos. Fede. Bueno, estos son los números de una empresa chiquita, conurbano, que factura 2 millones de pesos por mes, que tiene que pagar alquiler por 150.000 pesos, estamos hablando 100 metros cuadrados, salarios por 285.000 pesos. Y el problema que estamos viendo es que el crédito, la misión que está haciendo el Banco Central, el puente del crédito no está llegando en la velocidad y en la potencia que tendría que llegar en una situación como esta. Claramente hay un problema de garantías, está lo del FOGAR, pero dada la extensión de la cuarentena, se está pensando algo para extender, porque los bancos en un contexto como este les complica, digamos, es complicado prestar. Y por otro lado, pensando más en algo macro. Muy bien señalado, pensando en la recuperación económica. La política tiene en claro que en esto de la negociación de la deuda, donde se pone mucho énfasis en la sostenibilidad, en hacer algo que sea sostenible en el tiempo, pero que también es necesario para recuperarse más rápido, tener una negociación exitosa de la deuda. ¿Ese enfoque también pesa en la política? Sí.
Los dos, voy con las dos respuestas. Primero, extender el FOGAR, multiplicar la capacidad de crédito y además multiplicar la asistencia en meses es una de las herramientas que el Parlamento está, o que el bloque del Frente de Todos está poniendo sobre la mesa del presidente para los próximos días. Ampliar la capacidad del FOGAR para armarle a las pymes, a los autónomos y a los monotributistas, mirándole la facturación de noviembre del año pasado, un instrumento para los próximos 90, 120 días. ¿Sí? Hacer un puente que... Exactamente, que le permita la salida con asistencia del Estado y no esté el riesgo de crédito sin que el Estado deje de cobrar impuestos, porque si no, si vos desfinanciás al Estado, perdés el instrumento, perdés el recurso que te permite apalancar el crédito para adelante. Eso por un lado. Por otro lado, respecto de la exitosa negociación de deuda. Una negociación exitosa es una negociación en la que Argentina logra sus objetivos, que es un acuerdo de deuda sustentable. Una negociación exitosa no es sacarse de encima a los bonistas y dejar el problema para adelante. Una negociación exitosa es una negociación que le permite mantener valor a los bonistas en un mundo en el que los fondos se están destruyendo de valor. Una negociación exitosa es una negociación que mire que esta crisis, más el fracaso de la política económica de Macri, dejó a la Argentina con imposibilidad de cumplir la curva de pago de intereses de deuda de los próximos 4 años que dejó el gobierno anterior. Entonces, una negociación exitosa es la negociación en la que lo posible es lo que aceptan las dos partes. ¿Te puedo sumar una pregunta sobre todo el tema de la deuda? ¿Está pensando el gobierno en tomar algún desembolso nuevo del Fondo Monetario? Hay que ver cómo habilita el tema de derechos de giro el fondo y cómo habilita el tema de nuevas ayudas el Banco Mundial. Ahí hay, en los organismos del consenso de Washington, ¿no? En los multilaterales hay toda una discusión respecto de cuál es la asistencia para los países en vías de desarrollo. Pero también lo que dicen es, digamos, cuando termina la crisis para la reconstrucción. Pero por eso pues, se estaba escuchando que el Fondo Monetario probablemente dé otro desembolso a la Argentina. Están planteando la posibilidad de utilización de derechos de giro, pero lo están planteando para la post-crisis. Porque lo que dicen es la mejor forma de ayudar es en la post-crisis a la reconstrucción. ¿Y cuál es la post-crisis? Es decir, ¿dónde se define la post-crisis? Porque ya hoy hay crisis. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo te diría que la caída del Producto Mundial... Pero ya está hoy, ya lo sabes hoy. Sí, pero yo creo que la caída del Producto Mundial no terminó, Antonio. No, pero digo, hoy ya estás en crisis, o sea, la post-crisis, ya estás hoy en post-crisis. Claro, post-cuarentena, pero sobre todas las cosas, post-definición de cuál es el piso sobre el cual tenés que crecer, ¿no? Claramente. Ahora, es una situación inédita en el mundo, porque además hoy no tenés precios de bienes. Bueno, vos fijate lo de hoy de la OPEP, ¿no? Redefiniendo, mañana vamos a empezar a ver cómo recupera el valor de barril de petróleo. Estaba ya verde, pero no estaba recuperando todo. El crudo está subiendo 7 puntos y el Brent está subiendo 4 puntos. Sí, y vas ahora a tener, el futuro, ¿no? Y vas a tener una suba, inexorablemente vas a tener una suba que te va a volver a llevar a valores de 37, 38, 40 dólares el barril. Ahora, aún con 40 dólares el barril, ¿nos vamos a sentar a discutir cuál es el precio de la nafta? Porque estamos con un precio de la nafta... De 60 dólares. De 58 dólares el barril. Exacto. Entonces la gente está pagando, en este momento igual no la está pagando porque la caída del consumo es brutal, ¿no? 15% comparado mes contra mes. No está saliendo. Sí, claro, por eso mismo. Pero estuvimos desde que empezó a bajar el petróleo, la nafta nunca bajó. Exactamente, y creo que esa es una discusión, así como también es una discusión mantener el nivel de inversiones en todo lo que es el complejo hidrocarburífero argentino, porque además tenemos, por ejemplo, en esto de la salida de la crisis y qué estamos pensando para adelante, la posibilidad de licitar un valor de gas para los próximos 3 años mucho más barato que el que veníamos pagando. Fíjate lo que pasó con Camesa, que paga el gas $1.50 el millón de BTU hace muy poquitos días, cuando, digamos, 3 dólares parecía, y cuando el primer acuerdo del gobierno de Macri con Techín es 6 dólares 25 el millón de BTU, ¿no? Es un mundo sin precios hoy. Esta es la oportunidad para que los países fijen precios de acuerdo a su economía real. El mundo cerrado, un Estado presente y una economía que depende de regulación y de incentivos tributarios
inexorablemente le genera una oportunidad para adelante a la Argentina. Por eso vuelvo a lo de la contradicción. Sin salud no hay producción. No son contradictorias. Sin economía no hay salud. Sin economía no hay salud, sin salud no hay economía. Por eso, de la mano. Coincidís conmigo, de son la las mano, dos cosas juntas. exactamente, No es de una la u mano. otra. Ahora, teniendo claro que el primer desafío de quien comanda la batalla es salvar vidas. Salvar vidas. Sí, que ese desafío ya se empezó bien y se sigue. Ahora hay que acelerar con el otro. Así es. Sergio, Sí. una última por mi parte. Sí, porque con el tema de las ayudas a las pymes... nos va a matar, se le fría la lasaña. Y ya lo libero. Con el tema de las ayudas a las pymes, una de las condiciones era compartir los datos con la AFIP, al Ministerio de Trabajo y al ANSES. Sí. ¿Eso no se va a volver un problema para el gobierno respecto del secreto fiscal de las empresas? No, porque en realidad la carga le hace a AFIP y AFIP comparte lo que no es parte del secreto fiscal. ¿Se entiende? No. Claro, AFIP comparte quit y quiles relacionados, pero no comparte todos los datos. O sea, lo que comparte... La información patrimonial de las empresas va a estar resguardada. Lo que comparte AFIP es el quit del empleador de Antonio Laje con los quiles relacionados. ¿Para qué? Para que si hay que cargar repro, trabajo tenga los datos. Digamos, de hecho ya lo hace hoy con ANSES, AFIP. Eso hoy ya lo hace con ANSES. No hay ninguna novedad alrededor de ese tema. Sergio, muchas gracias. No, gracias a vos y gracias a la gente que se queda en casa. Nos quedamos en casa porque aislarnos salva vidas. Bueno, muchas gracias a todos y vos te quedas en casa, así que ya viene Ale Fantino con Débora Plager, Living in America también, programa debut.